La idea también era conversar con ustedes si tenían alguna duda para poder resolverla. Ahí estamos grabando. Entonces vamos a pasar a echar una miradita a la materia. Como les digo, la clase de hoy día es cortita, más que nada para que después ustedes, bueno, cuando lleguen a la casa, pues, el caso de John, ahí puedan echar una miradita a las preguntas de la guía, de la parte 2, ¿cierto? Porque yo les mandé un documento con la materia y les mandé otros documentos con ¿cómo se llama? Con preguntas de desarrollo, ¿cierto? Para poder, en el fondo, ir preparando la prueba. Así que voy a pasar a compartir pantalla, chiquillos. Espero que se vea bien. Esto sería lo que tenemos que ver hoy día, lo que es la parte 2, la clase 2, ¿cierto? Ayer estuvimos viendo la parte 1, perdón, donde vimos cuál era el circuito, ¿cierto? De desenganche del interruptor de poder. Vamos a echar una miradita, voy a volver un poquito atrás. Un breve repaso de lo que estuvimos ya viendo. Aquí estuvimos viendo los tipos de relé de sobrecorriente, ¿cierto? Instantáneo, con retardo, tiempo definido, tiempo inverso, inverso, muy inverso y extremadamente inverso, ¿cierto? Esto fue lo primero que estuvimos viendo ayer con sus respectivas curvas. Aquí estuvimos viendo lo que era lo que les nombraba recién, ¿cierto? Que era el circuito de desenganche del interruptor de poder con la bobina de desenganche, que sería esta de acá, ¿cierto? Estos serían los contactores que están en posición abierta, en posición cerrado, dependiendo, ¿cierto? Este es lo que es el accionamiento propiamente tal de lo que es el interruptor. Acá tendríamos el switch y aquí tendríamos los contactores, ¿cierto? Para cerrar el circuito, ¿ah? De las, ¿cómo se llama? De los tres relés, ¿ah? 1, 2 y 3. Y aquí tenemos, en este caso, tenemos los relés, ¿cierto? De las tres fases, alimentados por los transformadores de corriente. Eso era lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ah? Bueno, además vimos algunos otros aspectos. Aquí tenemos lo que es la espira, ¿cierto? Que también este vendría a ser lo que es el elemento antagónico. Tenemos el contacto móvil, contacto fijo, ¿cierto? Tenemos la bobina para magnetizar lo que es esta parte, ¿cierto? Y aquí tenemos un imán permanente y el disco que obviamente va a girar dependiendo del nivel de cortocircuito. A mayor corriente, obviamente va a girar más rápido. Menor corriente, obviamente, no va a girar tan rápido. Y recordemos, ¿cierto?, que para que el disco gire, para que se produzca el movimiento, el ajuste del tap, que tiene que ver con la sensibilidad, ya va a empezar a girar apenas tengamos la corriente mínima de operación, que también recordemos que se llama la corriente de pica. ¿Sí? Ahí hay algunas fórmulas que tienen que ver con el torque. A ver, ¿qué más? Lo importante que estuvimos viendo, chiquillos. Lo estuvimos viendo el ángulo beta también, que tiene que ver con el lever, ¿cierto? Mientras mayor es el ángulo beta, obviamente eso nos va a dar un tipo de curva de operación y en la medida que se va acortando el ángulo beta, obviamente vamos a tener otras curvas también de operación, que sería también el lever que nos daría en el fondo la distancia, ¿cierto?, entre los contactos, ¿ah? Contacto fijo y contacto móvil. También estuvimos viendo y eso le daba vida a diferentes curvas, ¿cierto?, con diferentes betas, con diferentes ángulos, básicamente. ¿Ah? Eso también es parte de lo que estuvimos viendo ayer. Vimos las curvas inversa, muy inversa y extremadamente inversa. ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, eso fue lo básico que estuvimos viendo en la clase de ayer. Es bueno hacer un repaso de tal manera de poder ir avanzando, ¿cierto? Y que no se nos vaya olvidando las cosas que muchas veces hemos visto anteriormente. Bueno, hoy día vemos lo que es la parte 2, la clase 2. Dice que protección, vamos a explicar, explicar solamente lo que es la protección de sobrecorriente de tiempo inverso. Acordémonos que estas serían de tiempo inverso. Dice con desenganche alterno. Protección de sobrecorriente de tiempo inverso con desenganche alterno. ¿Qué significa desenganche alterno? Eso quiere decir que tenemos una doble alternativa para mandar la orden
de apertura del interruptor de poder. Básicamente es eso. Ya voy a leer lo que aparece ahí en amarillo, pero más o menos para ir entendiendo a qué se refiere con desenganche alterno. Eso quiere decir darle otra alternativa de producir la apertura, el desenganche, la operación. ¿Ah? Dice, bueno, aquí está hablando de una figura, la 2.52, que obviamente no está en este documento. Ya habría que revisar el otro documento al cual está haciendo referencia. Pero aquí aclara un poquitito, dice la misma corriente de falla. Vamos a tener una corriente de falla, ¿cierto? En el primario del transformador de corriente, que obviamente esa se va a transferir a lo que es el secundario del transformador de corriente. Por lo tanto, vamos a tener una corriente de falla, ¿cierto? Transferida al secundario. Por algo habla en términos de secundario aquí, que dice que hace operar al relé. O sea, vamos a tener esa corriente por el secundario del transformador de corriente que va a dar una orden al relé, ¿ya? Y además, ¿cierto? Va a energizar la bobina de desenganche del interruptor de poder. Para que entendamos conceptualmente qué es lo que es la protección de tiempo inversa con desenganche alterno. O sea, repitiendo, vamos a tener una corriente de cortocircuito en el primario que es transferida al secundario del transformador de corriente, que ese va a dar la orden al relé y además parte del circuito se va a direccionar a la bobina de desenganche del interruptor de poder. Vamos viendo si volvemos un poquitito más atrás para ir entendiendo, ¿cierto? Esta sería la bobina de desenganche, por lo tanto, vamos a alimentar esta bobina de desenganche y alternativamente, ¿cierto? También vamos a entregar, digamos, la energía o la señal al relé para que también dé la orden de operación. A eso se refiere esta protección, ¿cierto? De tiempo inverso con desenganche alterno. Espero que les haya quedado más o menos claro, chiquillos. Aquí voy a reducir un poquitito la imagen. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí dice, ¿cierto? Características tiempo corriente de relés de tiempo inverso IAC. IAC es una marca, entre paréntesis. Por lo tanto, aquí tenemos una gran cantidad de curvas que nosotros la podríamos seleccionar, ¿cierto? La corriente mínima de operación, que es la que tenemos acá, en este caso, que es donde parten las curvas, eso lo seleccionamos con el TAP. Voy a repetir, ¿cierto? Acá tenemos la corriente con la cual va a operar, tenemos el tiempo, en este caso está en segundos, por lo tanto, esta corriente, que es la que tenemos en este punto, es la que nosotros le vamos a llamar la corriente de pica, o la corriente mínima de operación. Corriente mínima de operación. Obviamente también este relé tiene la unidad instantánea. Algo estuvimos viendo en la clase anterior, ¿cierto? Que muchos de los relés tienen una parte, una unidad instantánea y tienen una unidad temporizada. Por lo tanto, nosotros en dicho relé, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la parte instantánea, donde vamos a ver el tiempo, lo que es la operación mínima, ¿cierto? La corriente mínima de operación también para que se active lo que es la unidad instantánea. Y también vamos a tener las curvas temporizadas. Obviamente la corriente mínima de operación en las curvas temporizadas vendría a ser menor, ¿cierto? Vendría a ser menor para que pueda operar. Como veíamos el día de ayer, chiquillos, cuando tenemos una corriente muy fuerte, esa corriente se produce muy cerca de la barra de la subestación, las corrientes son muy altas, en ese momento se activa lo que es la unidad instantánea, por los valores de corriente que se producen. Ahora, estas curvas las seleccionamos con el lever. Esta la seleccionamos con el lever. La corriente mínima de operación la seleccionamos con el TAP, para que vayamos reciclándonos, para que vayamos recordando algunos conceptos que hemos estado viendo. Pasemos a echar una miradita a los relés estáticos, porque la mayoría de los relés que hemos estado viendo son del tipo dinámico, eso quiere decir que hay movimiento. En este caso, el tipo disco de inducción, que es el que vemos acá, este es el tipo disco de inducción, ¿cierto? Acá tenemos el disco de aluminio, que es el que va a girar, ¿cierto? En el caso de los relés del tipo estático, no tenemos
ya un disco que gire, no tenemos una copa que gire, no tenemos una bisagra, no tenemos un émbolo, sino que tenemos solamente elementos del tipo ya estáticos. Tenemos transductores, que lo que van a hacer, algo vimos, ¿cierto? Que los transductores lo que hacen es agarrar una señal eléctrica y transformarla en una señal digital. Eso hacen los transductores que estaríamos utilizando en estos casos. Los relés estáticos, dicen los relés estáticos, con ellos es posible conseguir todas las características de los relés del tipo disco de inducción, eso quiere decir los diferentes tipos de curva, en cuanto a tiempo y a operación. ¿Ya? Perdón, en cuanto a los tiempos de operación, eso quiere decir que podríamos obtener las mismas curvas. Es más, con estos relés estáticos nosotros podemos aumentar el número de curvas. Podemos aumentar el número de curvas. ¿Ya? Dice acá también y su relación con la corriente. Dice más aún. Con ello se puede obtener una variedad más amplia de curvas. Estamos hablando de los relés estáticos. Las que pueden ser expresadas matemáticamente. Ya vamos a ver las expresiones matemáticas que tenemos un poquito más abajo, así como vimos las expresiones matemáticas de los relés, ¿cierto? Del tipo disco de inducción, que serían estas de acá. ¿Se fijan? La instantánea, indefinido, inverso, muy inverso, etc. Estas serían las expresiones matemáticas. ¿Ah? A eso es lo que está haciendo un poquito referencia cuando hablamos de los relés del tipo estático. Más aún, ya, esto ya lo leí, ¿cierto? Que se pueden obtener más curvas. Dice, dependiendo del fabricante, las curvas pueden ser de diferentes tipos, tales como tiempo definido, moderadamente inversa, tiempo corto, inversa modificada, inversa, muy inversa modificada, muy inversa, extremadamente inversa. Fíjense la cantidad, entonces, de curvas que podemos obtener en los relés del tipo estático, que son las que estamos definiendo acá. Estas son de sobrecorriente con tiempo definido, ¿se fijan? Un tiempo definido. Algo estuvimos viendo en la clase anterior. Estas son inversas, de tiempo inverso. ¿Se fijan? Diferentes curvas que nosotros obviamente las vamos a seleccionar a través del level. Siempre esta sería la corriente mínima de operación. Siempre sería la corriente mínima de operación. Estos serían los múltiplos del pick-up. Múltiplos del pick-up. 3 veces, 4 veces y así, ¿cierto? Sobre papel logarítmico, acordémonos que las curvas de operación de tiempo inverso se configuran con papel logarítmico, tanto por el eje del tiempo como el eje de la corriente. Acá tenemos, ¿cierto? Muy inversa. Muy inversa. Acá tenemos extremadamente inversa. ¿Se fijan? Con sus corrientes mínimas de operación, con sus TAP, perdón, con sus levels, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esas serían las familias de curvas que podríamos tener, más otras que evidentemente se pueden generar en los relés de estado sólido. Esta es una ecuación que es el tiempo. Este es el tiempo en función de ciertos parámetros que son con las cuales se construyen estas curvas. Eso es importante tenerlo claro. T es el tiempo de operación en segundos. A es una constante que tiene que ver, digamos, con el equipo propiamente tal. C es 1 para relés estándares. C es el valor que tenemos acá. N es un exponente, ¿cierto? Que nos va a dar, digamos, nos va a dar la severidad de la curva. Eso quiere decir si es inversa, muy inversa, extremadamente inversa. Esa es la idea. Mientras mayor es el exponente, obviamente la curva va a ser con una caída exponencial bastante más fuerte. P también es una constante en segundo, que sería el factor que tenemos acá. D, la posición del disco. El lever, acordémonos que el lever es la posición del disco, que va a dar el ángulo beta, que va a ser mayor o menor dependiendo, ¿cierto?, de la distancia que nosotros le queramos dar. K, que es el valor que tenemos acá, dice 0,01 segundo para relé del tipo estático. Esta que está corrida acá
Ahí sí, ya dice. Y la corriente de operación, ¿cierto? La corriente de operación elevado al exponente. Por lo tanto, este factor nos va a definir ya si es extremadamente inversa, inversa, muy inversa. Esa sería la curva. Por lo tanto, ¿cierto? Al aplicar esta fórmula, darle valores a todos los parámetros que tenemos acá, vamos a tener, ¿cierto? Todas estas curvas, ¿se fijan? Definido, moderadamente inverso, corto, inverso modificado, muy inverso modificado, inverso, ya muy inverso y extremadamente inverso, ¿cierto? Donde aquí tenemos los parámetros A y B, que son las constantes que definíamos acá. Aquí estaría A y aquí estaría el factor B. Por ejemplo, para tiempo inverso modificado, A vale 1,35 y B vale 0,055. N, que vendría a ser, ya, este factor, para este caso, sería 1, 2 y así, ¿cierto? Se les va dando ciertos valores, ya. Entonces, esta es la formulita que se ocupa para configurar lo que son las diferentes curvas en los relés de estado sólido. ¿Ah? Bueno, y aquí está hablando de un relé, de un ejemplo de un relé, el 735, 737, que ustedes pueden revisar algunas características adicionales, pero esos son propios de este equipo, así que no lo vamos a revisar. ¿Eh? Eso sería lo que tenemos que ver hoy día, chiquillos, que es la clase 2 de lo que son las protecciones de sobrecorriente. Les recuerdo que hasta acá va a ser la prueba de la próxima semana, ¿eh? Hasta el capítulo 2 de las protecciones de sobrecorriente. El mayor puntaje lo va a tener ya lo que es la parte de cálculo de cortocircuito con coordinación,